BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre. Hola, estamos acá en Poetas Argentinos, el programa de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lara. Nosotros, como todas las semanas, ¿no?, vamos conociendo poetas de distintas partes del país, de distintas provincias, y la verdad que es un lujo poder charlar con ellos, poder escucharlos, ¿no? Y escucharlos que nos cuenten acerca de su poesía, de cómo crean, y escuchar cuando leen poesía. A veces me dicen, capaz leen uno y me dicen, bueno, ya está, pero no, a mí me gusta mucha poesía, que hagamos como una charla intimista, donde el oyente realmente pueda llegar a entrar por una ventanita en esa persona que escribe y empiece a conocerla. Hoy vamos a charlar con Sabrina Usach. Ella es poeta, nació en Mendoza en 1985, es profesora de lengua y literatura, especialista en escritura y literatura, también es poeta y narradora. Miembro de la Asociación de Poetas Argentinos, APOA, donde coordina las Olimpiadas Colegialas de Poesía y el Festival Internacional de Poesía Joven La Juntada. En el 2013 fue becada por el Fondo Nacional de las Artes para realizar el taller de capacitación en poesía dictado por Tamara Kamensky. En el 2015 asistió como invitada al 4º Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México y al Festival Latinoamericano de Poesía Tinta Nueva, también en México. Publicó Versos para Beber hasta Minerva Ediciones 2012 y Muecas de una voz pájaro, Baldíos en la lengua, primera edición 2015. Sus trabajos aparecen publicados en diversas antologías y revistas culturales de Latinoamérica. Estamos acá con Sabrina Usach. Hola, un placer que viniste acá a Poetas Argentinos. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, atravesando una gran ciudad he podido llegar acá y es un honor, así que te agradezco la invitación. Qué bueno que vengas acá a hablar de poesía, ¿no? Que hayas podido atravesar media ciudad y lo logramos, estás acá. Contanos bien, vos naciste en Mendoza, ¿cuándo viniste a Buenos Aires? En febrero del 2014 vine a Buenos Aires. ¿Hace poco? Hace poco, sí. ¿Y por qué ese cambio? Y yo acá tengo 2 hermanos, específicamente la verdad que quería conocer un poco más acerca de la poesía, o tomar talleres, seminarios, o simplemente por una cuestión también, no sé, creo que una necesidad también personal, ¿no? De no sé, un despegue o una búsqueda de conocimiento. La verdad que es algo que también me lo pregunto todos los días. El hecho es que tomé la decisión, al principio estuve viviendo con uno de mis hermanos, después con una amiga, y bueno, acá encontré... yo creo que a una persona muy importante que me acompaña hasta el día de hoy, que es con la que vive acá en Buenos Aires y con la que me quedé, poesía y que escribe poesía y en fin. Y cuando vos vivías en Mendoza a vivir acá en Buenos Aires, contanos, ¿la escritura varió?
Yo creo que sí, porque tiene que ver también con una búsqueda no búsqueda para afuera, sino una búsqueda para adentro, que tiene que ver con una maduración tanto personal y que fue de la mano con una maduración hacia la búsqueda de un lenguaje propio. Y sí cambió, pero no sé si tiene que ver la ciudad o el ámbito, si tiene que ver con ese cambio. Tiene que ver con que, por supuesto, yo ya escribía otras cosas. De hecho, desde que publiqué mi segundo libro hasta ahora también voy como siempre en una especie de búsqueda de identidad. Y bueno, me parece que de eso se trata, de un crecimiento personal que en mi caso siempre estuvo acompañado por la búsqueda de un lenguaje para decir eso que todavía no sé qué quiero decir. ¿Sentís que estás arrimando a tu voz propia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que encontré una voz propia. Siempre lo quise. Desde chica, cuando empecé a escribir, siempre me dan esas rabietas de ay, que lo que escribí no me gusta. Entonces, yo creo que al día de hoy, si bien corrijo mucho y soy muy cautelosa a la hora de exponer un poema, necesito estar bien segura. Hay un trabajo personal que tiene que ver con el encuentro con esa palabra. De hecho, bueno, este libro que vos mencionaste, el último publicado, Muecas de una voz pájara, justamente, si bien es un libro de poemas, en cada poema hay como una evolución de un personaje que es un mimo en versión femenina, y elegí el mimo porque justamente se relaciona con ese sujeto que es capaz de expresarse con cualquier otro lenguaje corporal, mirada, etcétera, y no con una voz sonora, ¿no? Con una voz propia. Bueno, y fue como un juego también de ir buscando por medio de ese personaje la voz, y de hecho al final del libro el personaje encuentra la voz y puede liberarse. Y yo creo que después de editar este libro fue como una necesidad de que salga, y cuando salió ya yo sabía que esa era mi voz. Sí, ¿Cómo la definirías a tu voz? Qué difícil contestarte. Una voz que explora mucho en el lenguaje, en tanto semántico como todo aquello que tiene que ver con lo sonoro. No sé, hay una búsqueda y un escarbar en el lenguaje, que es creo que lo que me apasionó siempre. Más allá de la poesía, creo que en la narrativa también escribo cuentos, y es una búsqueda, para mí es una búsqueda y un encontrarme también con la palabra. Yo creo que sí, siempre cuando me conforma, por de alguna forma decirlo, algo que escribí, es porque verdaderamente de alguna forma escarbé en ese lenguaje y pude encontrar esa joyita que andaba buscando hace tanto tiempo, pero esto me lleva mucho tiempo y mucho trabajo. ¿Y el lenguaje qué representa en vos? Mucho, la verdad que mucho. Significa una forma de decir, buscando las sugerencias, decir sin decir tan explícito. Por eso manejo mucho quizá la metáfora. Yo creo que digo por medio también de gestos. Yo creo que el lenguaje también tiene muchos gestos. Por eso este libro también se llamó Muecas de una voz pájara, porque no es la voz, es la mueca de la voz. Yo creo que el lenguaje tiene mucho de gesto, ¿no? Y de esto de reflejar algo que quizás es algo un poco más profundo, y no me quiero ir a un lugar tan exótico, ¿no? Simplemente
hasta por ahí me sorprende, quizás tampoco es que estoy buscando tanto y de repente me surge algo con lo que me conformo, ¿no? Y después, bueno, lo elaboraré, lo trabajo, bueno. ¿Cuándo te das cuenta que un texto ya está para salir afuera? Mira, quizás, no sé si esta es una respuesta, pero yo creo que me sucede algo hasta físico, cuando estoy conforme o cuando siento que va. Cuando siento que vas, siento como algo que no puedo describir y quizás se relacione con algo pasional, no del lado amoroso ni cursi, pero sí con algo que tiene mucha fuerza dentro de mí. Y cuando siento eso, siento que físicamente, que hasta me pone de buen humor, me siento con el pecho abierto, lo siento físicamente, no sé, y lo puedo leer 1 y 1000 veces. Cuando escribo y termino algo, lo leo muchas veces, y en esa misma lectura me va generando esto. Quizás otras veces no, pero bueno, vos me preguntaste por aquello cuando me encuentro con el objeto ese tan buscado. ¿En el escribir se hace catarsis? Mira, yo creo que en parte sí, en parte no. Una catarsis que tiene que ver con esto de encuentro con la palabra, o de purificación del lenguaje. No una catarsis de sacarse de adentro algo que estaba quizás, no sé, reprimido. No lo veo por ese lado catártico a la poesía, o al menos mi poesía, sino lo veo más como un trabajo serio. No por eso estoy desmereciendo, pues, por supuesto, otro tipo de, quizás, de poesía, pero me parece que en mi poesía no aplico lo que es una expresión, ¿no?, de sentimientos reprimidos, y ese concepto de catarsis no. Quizás una catarsis que tenga que ver con la búsqueda del arte, con la búsqueda relacionada con la pasión de la misma escritura. ¿Y vos qué características tenés que capaz se repiten en tus poemas? Capaz no, pero a veces sí sucede. Sí, y esto se relaciona mucho con que vos me dijiste, bueno, ¿y encontraste esa voz? Creo que sí, que de alguna manera le agarré la mano, y creo que es un largo camino. Yo creo que la búsqueda del lenguaje y la búsqueda del decir no ha terminado, lo voy a seguir haciendo por siempre. Y ¿me repetís la pregunta, perdón? Claro, vos cuando llegás a un texto, ¿no? A tus textos, sí. ¿Vos tenés constantes que capaz vas repitiendo o no? Sí. Bueno, ahí voy entonces a responder a la pregunta. Sí, en ese encuentro con mi voz, te decía, me di cuenta que ocupo ciertos recursos, como por ejemplo la ausencia de signos de puntuación. Ocupo mucho lo que es el encabalgamiento, las imágenes sensoriales. ¿Qué representa una imagen en tus poemas? Y una imagen, una especie de tapiz o de situación que se plasma sin la necesidad de contar, sin la necesidad de, como vos decías, quizás eso catártico. Nada, eso, la imagen como un todo que representa siempre a modo representativo. ¿Y los signos de puntuación? Y los signos de puntuación tienen que ver con la soltura del lenguaje y también por la ambigüedad,
porque en esa elaboración del lenguaje que yo te decía, la ausencia de una coma, la ausencia de un punto y coma, de un punto seguido, implica que la última palabra de la idea se conecte con la primera de la siguiente idea y eso a la vez forme una tercera idea. Entonces, trabajo un poco eso. Por eso el encabalgamiento también. ¿Qué poetas te marcaron? ¿Clásicos? ¿Clásicos o no? Sí. Mirá, bueno, a ver, mi primer contacto con la poesía a los 9 años fue un libro de una antología de Alfonsina Storni que tenían mis padres en mi casa, paterna. Entonces yo desde muy chica tuve como ese referente femenino y encima poeta. ¿Y qué te inspiró ella? Y bueno, yo creo que bueno, de alguna forma tuve una cierta sensibilidad que encontré también en la poesía de Alfonsina, que tenía que ver con la rebeldía. Con la rebeldía y con la máxima expresión del sentimiento, de la pasión, del amor también, de las despedidas, de necesidad de aislamiento. Y yo creo que siempre tuve como un carácter medio antisocial, por llamarlo de alguna forma. Pero de chica, sí, lo sigo teniendo, en menor grado, pero sí, lo sigo teniendo, sí. Y después de ella, ¿qué otros poetas como que empezaste a leer y te empezaron a gustar? Y vos capaz, a veces algunos dicen no te influencian, o sí. ¿Vos en quién, cuando lo leíste, te gustó? Mirá, cuando yo empecé a estudiar letras, todo lo que tenía que ver con la poesía me voló la cabeza. Y eso te estoy hablando desde los españoles hasta, no sé, quizás la poesía francesa también, los movimientos de vanguardia. Yo me lancé mucho influenciada directamente con la poesía de vanguardia, ¿sí? Chica, 18, 19 años, pero bueno, después uno va conociendo un poco más. En un momento me apasionó mucho Jaime Gil de Viedma, por supuesto Federico García Lorca, sobre todo su última producción, Rimbaud, también Pablo Eluard, y de acá de Latinoamérica, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz, Argentina, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik. También me gustó la poesía, por ejemplo, de Vicente Huidobro. Y bueno, y hasta la actualidad yo creo que sigo teniendo grandes referentes. Y yo creo que sí hay influencia. Una cosa es la influencia y otra cosa es la réplica. Yo creo que todos estamos influenciados, no solamente por los poetas, sino por el acarreo de lecturas y información que tenemos, saberes, y toda la experiencia que tenemos con el arte. De alguna forma, ¿no? De algún lugar sale todo lo que escribimos. Vos estudiaste letras, y estudiar letras no estructura un poco muchísimo, estructura muchísimo, porque siempre, por supuesto, sabemos que todos los programas, tanto universitarios como de la educación en todos los niveles, tienen que ver con un recorte de la historia del arte en este caso. Y sí, hay un recorte y una estructura. El tema es que yo creo que
he necesitado por ahí esa estructura para tener una línea. Yo siempre como que trabajo bajo presión, entonces, pero sí, reconozco que por el tema de cursar, ¿no? Y leer lo que la facu me pedía, he venido por ahí a conocer a poetas o otra literatura después de haber salido de ahí, y eso es por ahí medio loco, pero pasa, es así. Bueno, Sabrina, vamos a una pausa y vamos a escuchar a Emilio Cardone en Calendario. Después seguimos charlando. Solo esta vez, siempre otra vez, el calendario
se fue. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Artes visuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Escuchando BCN Radio. Hoy, siempre te acompaña. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Seguimos acá charlando con la poeta mendocina Sabrina Usach. Sabrina, ¿tenés unos poemas para leernos? Sí, cómo no, voy a compartir algunos poemas. Este primero que quisiera leer es el poema número 3 de la primera parte de Muecas de una voz pájara. Soñar nuevamente tu regreso es desarmar el rompecabezas que el tiempo ha olvidado debajo de su almohada después de vestirse en silencio. Y el poema que le sigue, el número 4. Mimo, ¿dónde se encuentra? El límite de la muerte, lo sabes. Y ella no, que no llega a ella, que tiene miedo y vos ahí detrás de ese gesto tan sin voz, pero dentro de alguna parte de todos, mimo de la vida, raya de sonrisa cuando mirás. ¿A dónde? Que te quiere encontrar. La mima te sabe escapado y con la boca llena de secretos tragados, anda en tu busca. Y estos poemas que voy a leer ahora son poemas inéditos. Este se titula 16 álamos, que hace referencia a justamente 16 álamos que sembró mi padre en el frente de mi casa y que, bueno, un buen día la municipalidad nos despojó de ellos. 16 álamos. Cuando hablo de otoño, quiero decir troncos que me cuidaron, hojas movibles, ramas atolondradas, protectoras de nidos y de la casa grande donde crecí. Eran fuertes, pero lo fue más el avance civilizador que los achó. Ninguno de esos cegatos sabía la envoltura de la sombra ni la nitidez del sol, de la orquesta pajarera o el soplo de la tarde. Por eso, cuando pienso en otoño, siento ese pellizco del viento, porque carcome la ausencia de esas almas taladas que no sé. Este poema se llama Waluj, que significa en lengua mapuche
cosecha, y tiene la cita de unas palabras de mi abuela y luego una vuelta del lenguaje que tiene que ver con lo que quise decir en poesía. Gualuj. No sé, nena. A mí me dijeron que me pondrían un vestido. Al otro día me arreglé un poco el pelo y vinieron unos señores con saco. Fue la primera vez que vi un auto. Del municipio de Barriales, decían. Una de nosotras sería la reina. Yo tenía los dedos de hinchados, las tijeras sin filo. Nos las arreglábamos como podíamos. Vinieron. Yo escondía las manos y los pies, la vergüenza que tenía. Ese día no podíamos perder el tiempo. El Tano, mi tío, si se llegaba a enterar que yo me había atrevido, yo. Tenía 21. Nos ordenaron y vimos que unas buenas mozas bajaron de un auto, se mezclaron entre nosotras y nos sacaron unas cuantas fotografías. No los vimos más. Después me enteré que había salido una de esas muchachas que venían con ellos. A mí me llegó la foto en un sobre que tuve que pagar con el trabajo del día para que mi tío me la dé. Mi abuela mira fijo adelante, nos ahoga un ardor de silencio. Mira adelante con los ojos bien abiertos y cristalinos, mientras humedece los labios, enrosca un pañuelo con las manos, por inercia mueve la pera, mira adelante, parpadea, pero adelante está la pared del cuarto y ella ni sonríe y yo no puedo respirar. ¿A dónde mirás? Tengo la sensación de que sigue hablando por dentro, pero mira adelante y de repente dice, no te vayas sin el dulce de tomate que te preparé. ¿Uno más, Claudia? Sí, sí. Concepto de sopa. La sopa que la lengua tibiamente se traga es la casona renegrida de años. Son los restos de apio, papa, cebolla y zanahoria disecados en las orillas de azulejos, zócalos, tenedores o esos platos de porcelana con dibujos perfectos. Son los centavos juntados con suerte. Es el fiado, el después se lo pago. Es la olla gigante revuelta con ansias, con amor, con ganas de esperar el llamado a la mesa y dejar la payana. Es lavarse las manos, el cuidado con el cólera. Es mirar a mi hermana y seguir jugando. Es agradecer, saborear la verdura, sacar la hilacha de apio porque no me gusta. Es meter la cuchara en el medio de la vida y saber que este vapor dulzón que me calienta la ñata se va, se diluye en formas raras y no vuelve. Hermosos los poemas, lee nosotros. Bueno, gracias. Este se llama Guachas. Me estás mirando, ha dicho la voz del daguerrotipo. ¿Quién habla si no es un espejo? Esa voz ¿viene de años? Encontré la imagen en su cajón de madera y cuando la miro me dice, me estás mirando. No sé de quién es esa voz de mujer, pero creo escucharla desde un pueblo europeo abandonado para venir. La siento llorar en un barco, hacinada entre hombres y paquetes. Veo que se acerca al campo, a trabajar la tierra, a ser sirvienta. Siento que avanza parturienta. Tras parto, me llegan los gritos de los hombres que parió. Susurra perdones, viaja a la ciudad. Alguien le dio poder. Ahora vota y elige, estudia y enseña, se revela, se divorcia, sigue pariendo, teje. Me cuenta su historia, me acuesto a su lado, duermo. Me estás mirando, vuelve a decir y despierto. Los ojos o la voz que tengo en las manos se silencian. Me miro al espejo, miro la foto en sepia. Tengo sus ojos, tengo su sexo y su voz. Muy bueno. ¿Tenés alguna página, algo donde te puedan leer los oyentes? Entrevistas y publicaciones que me han hecho en diferentes revistas como
la revista Panero de Mendoza, el fascículo de cultura del diario Los Andes también de Mendoza. En Facebook también sé publicar, aparezco como Sabrina Usach, nombre y apellido. Página no tengo, en este momento no. Pero hay videos también de entrevistas en YouTube que me han hecho en diferentes radios. ¿Qué diferencias hay entre un libro y otro que publicaste? Mira, Muecas de una voz pájara, he tomado un personaje y hablo de ese personaje en todos los poemas. Este mimo que te decía, ¿no? En versión femenina, al que le llamo Mima. Y trata sobre una búsqueda personal, sobre una búsqueda de voz. Y estos últimos poemas, si bien también hay una búsqueda en el lenguaje, hay un lenguaje que ya se ha encontrado, un estilo que se encontró gracias a lo que sucedió con el libro anterior, y son poemas que conforman toda una unidad de temática que tienen que ver siempre con el trabajo de la poesía, y a la vez una especie de plasmar por medio de la poesía o crear situaciones a modo de como si fuesen tapices, ¿no? O un cuadro, una situación en especial. Por ejemplo, este que leí de sopa, el concepto de sopa es un instante, un momento en el que represento algo, eso que sucede con el paso del tiempo, con el recuerdo. El recuerdo tiene mucho que ver con este último libro inédito de los poemas que acabo de leer. Tiene mucho que ver. De hecho, el primer poema es volver a pasar por el baúl, ¿no? Una especie de baúl de los recuerdos, un mirar para atrás. ¿Por qué escribís poesía? Todavía no lo sé. Yo creo que escribo quizás puede llegar a ser una necesidad, pero vuelvo a lo mismo. Creo que escribo porque me encanta el camino de la búsqueda, ¿sí? Como lo mencionaba en un principio, la búsqueda en el lenguaje, la búsqueda de encontrar la palabra. Y bueno. ¿Cómo te ubicas vos como poeta y vos como narradora? ¿Cómo me ubico o cómo me veo? No, ¿cómo te ubicas en el momento de crear, ¿no? De escribir poesía y en el momento de escribir narrativa? Y yo creo que cuando escribo narrativa me despersonalizo mucho. Y con la poesía me pasa que tiene que ver con una experiencia personal de observación, por supuesto, del mundo, de experiencias. Y en el caso de la narrativa me desligo un poco más y soy una simple observadora de, por supuesto, hechos que le suceden a los demás. Los cuentos que estoy trabajando, y ya hace bastante y todavía me falta trabajar mucho, tienen que ver con mujeres víctimas de trata de personas, víctimas de violencia institucional, violencia de género, y bueno, tengo que seguir trabajándolo. Entonces, al hablar de ellas, yo creo que mi narrativa tiene un compromiso social, si se quiere, un poco más profundo que la poesía. ¿Cómo fue el paso de la poesía a la narrativa? Porque viste que capaz muchos escriben poesía y se quedan escribiendo poesía y no dan ese paso. Lo que pasa es que el trabajo fue siempre un poco de cada cosa. Sí, desarrollé mucho el género poético, pero también escribo desde chica. ¿Empezaste a escribir cuento antes que poesía o al revés? A la misma vez. Yo creo que a la misma vez.
¿Y qué fue lo que te llevó a escribir? Porque uno te puede leer, gustar mucho leer, ¿no? Y uno ser una lectora ávida y no necesariamente escribís. Cuando vos algo te lleva a escribir, contanos cómo fue en vos ese descubrimiento de vos como escritora. Bien, la curiosidad de explorar mucho en la palabra. Fue eso lo que me llevó a escribir, y yo creo que bueno, creo que tu pregunta de recién también se relaciona, porque es cierto, yo he desarrollado más lo que es el género de la poesía que la narrativa, desarrollado en el sentido de la cantidad, ¿no? He escrito mucha más poesía que cuentos. Y mi primer acercamiento con la poesía tuvo que ver con una necesidad, sí, catártica. Cuando fui chica fue una poesía totalmente catártica, eso sí. Ya después, cuando me di cuenta que la poesía era otra cosa, bueno, uno reconoce... ¿Y qué es la poesía? ¿Qué otra cosa es? Qué difícil. No sé si se puede definir la poesía. Para mí poesía puede ser también un acto, un acto poético. Yo creo que los niños, por ejemplo, están cargados de esa potencia poética. Ahora, el trabajo del oficio del poeta es otra cosa. Y bueno, no sabría qué contestarte qué es la poesía, Claudia, perdóname. ¿Vos es das muy clases? complejo. Sí, doy clases en el nivel secundario. ¿Y cómo ves a los chicos, no, con respecto a la poesía, a los adolescentes? Están encantados. Yo creo que es un camino tanto de expresión como de análisis, como objeto de estudio, riquísimo. Creo que a partir de la poesía se puede conocer, creo que todas las áreas. Y los chicos les encanta la poesía. De hecho, siempre que empiezo a dar poesía, termino aprendiendo mucho de ellos. Muchísimo de ellos, porque tienen un potencial poético enorme. No todos, hay cierta gente que es muy reticente, pero como es algo que se vincula con cosas profundas, ¿no? Sobre todo cuando ellos leen y saben que hay algo que les movilizó y no saben ni siquiera explicarlo, y me encanta, porque creo que eso también es la poesía, ¿no? No siempre tener palabras para explicar, más allá que después, bueno, descubramos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la semántica y un montón de cosas. Eso que les deja la boca abierta, me encanta porque creo que ahí es donde ellos intuyen la poesía, claro. Y inconscientemente eso queda, y después los escuchás decir cosas que surge de ellos, netamente de ellos. La semana pasada estuvieron produciendo textos que la verdad me quedé muy asombrada. Y me encanta porque tengo un grupito, en cada escuela tengo un grupito, y hay quienes se pelean por versos de Juan Gelman, por ejemplo. No, lo voy a publicar yo primero en no sé qué red social, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas me producen mucha satisfacción, que ellos también sientan esas identidades y de repente les surja la poesía. ¿Vos sentís que en las escuelas, en todo el nivel de las escuelas, no sea primaria o secundaria, se le da lugar a la poesía dentro de la currícula? No, formalmente se les da, de esto te estoy queriendo decir, está escrito en una planificación, en un programa, pero yo creo que hay muchos docentes que le repelen también a la poesía, le tienen mucho miedo, no le encuentran la vuelta. ¿Por qué pensás que le tienen miedo? ¿Qué es lo que yo creo pasa? Que hay mucha gente que va a lo pragmático, ¿no? Y la poesía no tiene nada de pragmático, tiene más de
de investigación o de conectarse de conectar la palabra con lo que me está pasando a mí, o conectar la palabra con mi experiencia. Y bueno, no muchos tienen paciencia para estas cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir charlando. Escuchemos a Nasib en Espejo de Sal. Hoy te quiero encontrar porque hoy yo te voy a encontrar. Alguien siempre encuentra a alguien, porque alguien siempre encuentra a alguien. Alma, voz de mi guitarra, entre esa puerta vos y yo. Alguien siempre encuentra a alguien. Alguien siempre encuentra a alguien. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Constitución en la calle es un programa que difunde la historia, el contenido y los valores de nuestra Constitución Nacional. Para conocer nuestros derechos y obligaciones, para reflexionar, para saber más sobre nuestras instituciones democráticas, una mirada sobre la importancia de nuestra Constitución en la vida cotidiana. Lo nuestro es un aporte para ejercer una ciudadanía responsable. Vamos, ¿qué día, Javier? Martes, 14:30. Bueno, los esperamos. ¿Nos encontramos ahí? Dale. Dale. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas,
en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros. Bueno, estamos acá charlando con la poeta Sabrina Usach. Contanos, vos formás parte de APOA, la Asociación de Poetas Argentina. Contanos bien todo lo que están haciendo. Bien, fue un año muy intenso para APOA, para mí también. Bueno, con Esther Pagano, con la poeta Esther Pagano, coordinamos lo que fue las Olimpiadas Nacionales de Poesía. Los hicimos en el Salón Dorado de la legislatura porteña, donde se hace todos los años. Este año me prendí en el proyecto junto con Esther. La verdad que formamos un equipo fabuloso, una guía hermosa y tremenda ella. Y bueno, eso fue el 1 de septiembre. En octubre comenzó el Festival Internacional de Poesía Joven La Juntada, que también comenzó el último día de septiembre y siguió los primeros días de octubre. También fue una semana intensa, contextualizada por una situación social gravísima, y yo creo que todos los poetas que asistieron también lo vivieron de esa forma. Por otro lado, bueno, ya estamos llegando al último infierno de este año. El último infierno es el Café de APOA, que tengo el privilegio de conducir. Solamente lo conduzco los segundos miércoles de cada mes. Y bueno, este miércoles 8 de noviembre va a ser el segundo miércoles de noviembre. Será el último infierno de este año. Va a haber una gran concurrencia de poetas y sobre todo, bueno, se está organizando lo que es la cena de APOA, así que si hay algún socio que nos está escuchando, lo esperamos en el último infierno, como siempre en el Bar Lavalle, a partir de las 19:30 a 21:30 horas, donde van a estar disponibles las entradas para la cena de APOA, que va a ser el 2 de diciembre. ¿Cómo fue hacer las Olimpiadas colegiales en la legislatura? Contanos la experiencia del trabajo con los chicos. La verdad que fue muy hermoso ver que la poesía movilizaba a tantos jóvenes, y jóvenes te estoy diciendo personas de 12 a 18, 19 años. La característica de este año es que vinieron muchos estudiantes del interior. Tuvimos poetas de Entre Ríos, de Misiones, de Mendoza, de Tierra del Fuego, de Formosa, gente también, escuelas que participaron del interior de la provincia de Buenos Aires, de zona norte, de zona oeste, y como siempre, bueno, las escuelas que participan comúnmente todos los años de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y nos sorprendió mucho, hubo más de 300 poetas jóvenes en escena, compartiendo una jornada que tuvo que ver no solamente con la producción escrita de parte de ellos, sino que también, el poeta Daniel Grad les ofreció un espacio que se llamó Poesía en Acción, donde los chicos podían leer sus textos con los que habían participado, mientras el jurado elegía a los ganadores. También los docentes disfrutaron de una jornada en otro salón,
en el Salón San Martín, pudieron disfrutar de un taller de poesía que se los ofreció. Y luego la entrega de premios con la correspondiente también previa lectura de poetas, de variados poetas, desde poetas jóvenes a poetas ya adultos, que también del interior o poetas de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, fue una jornada que duró desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, muy intenso, y yo creo que los estudiantes, los profesores también estuvieron presentes, que eso me pareció importantísimo. No solamente asistieron los profesores de los chicos que habían salido preelectos, sino que acompañaron también otros docentes, bibliotecarios, y ese Salón Dorado se convirtió en una fiesta, la verdad, una fiesta de la poesía y una fiesta de la poesía de los más jóvenes. Y bueno, para mí personalmente es un honor. Sabemos que ese Salón Dorado es el ex despacho de Evita, y ver ese escritorio, esa estructura y el ámbito también nos recibieron muy bien. La verdad que se le agradece también a quienes están a cargo de cultura en ese espacio. Y bueno, fue una jornada hermosa, estuvo cubierta por diferentes medios de comunicación. Vos, Claudia, también estuviste presente. Estuvo presente también revistas independientes. Así que bueno, fue muy completo para el año que viene. Ya mismo estamos proyectando con Esther algunas sorpresas. Así que esperamos que este año, que fue todo un éxito, para el año que viene se duplique, ¿no? Y que puedan participar más escuelas todavía y más gente, escuelas del interior. ¿Cómo ves el panorama poético en Mendoza? La verdad que el panorama poético siempre muy sectorizado. Tenemos a poetas independientes del under, se podría decir. Tenemos aquellos poetas que nuclean las o editoriales o revistas de literatura. Tenemos también espacios de poesía, pero lamentablemente Mendoza está atravesando por una situación política de recorte en todo sentido y de persecución a los artistas, así que se está viviendo una censura a lo que es el arte, a los medios a los centros de centros culturales, y bueno, reconozco que hay una crisis muy grande a nivel cultural, no solamente en el ámbito poético, en el ámbito cultural en general. Bueno, Sabrina, te agradecemos mucho esta charla con poetas argentinos. El espacio queda abierto cuando quieras volver a seguir charlando. Muchas gracias. De poesía. Muchas gracias, ha sido un hermoso momento estar acá con vos, muy amena la entrevista, la lectura y el espacio. Un placer. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima en este programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro